Amén. Bienvenidos sean todos. Tome su lugar, por favor. Qué grato privilegio y qué grato placer es volvernos hoy a encontrar en la casa del Señor para poder seguir siendo edificados, instruidos y llevados al propósito anhelado que el Padre ha trazado para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, para que fuesen hechos, dice, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es por eso, amada iglesia, que debemos de exaltar el nombre de nuestro Padre, porque para contigo, para conmigo es firme. Lo que Él ya trazó, lo que Él decidió, lo está llevando tal como Él lo determinó. Por eso es que a veces vienen pruebas, procesos, dificultades, pero es para hacernos entender que Él se determinó un día contigo y conmigo, que lo que Él dijo, como dice la Escritura, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué dice que nos escogió antes de la creación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El objetivo Él ya lo definió, Él ya lo trazó, Él ya decidió su voluntad para cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice que su buena voluntad es agradable y es perfecta. Damos también la bienvenida a aquellos que a través de esta transmisión nos escuchan, a los hermanos del Palmar, que ellos están conectados siempre a través de esta transmisión. Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo, y que el Espíritu Santo también siga edificando sus vidas en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es este año nuevo, poder ya iniciarlo de esta manera, con la actitud de Cristo, con lo que Él ya determinó, enfocados en lo que Él quiere, entendidos en esa responsabilidad que Él nos ha entregado, porque todo radica en un solo objetivo, que Él sea glorificado. Por eso es de suma importancia que cada uno de nosotros encaucemos y a la vez encaucemos en lo que Él ya decidió, porque esa es su voluntad para nosotros como Misión Cristiana El Calvario. En relación a lo que el Señor nos estuvo hablando, tanto desde Reforma Apostólica como también en lo que el apóstol, nuestro apóstol, mencionaba en el mensaje de fin de año, y una de las cosas que el Señor enfatizaba a través de la vida de nuestro apóstol es que el Señor nos está llevando a que entendamos la importancia de crecer, de avanzar, pero también de aprender a dejar aquello que Él nos ha estado corrigiendo, aquello que Él nos ha estado mostrando, porque estas cosas, al no aprenderlas a dejar, no nos permiten alcanzar el objetivo de Él. Y me encanta ver, en relación a lo que estoy diciendo, lo que el apóstol Pablo, porque según nuestro apóstol nos explicaba por el entendimiento de la revelación y la manera en que la escritura de Hebreos nos muestra la revelación del Señor, podíamos concluir que era el apóstol Pablo el que le estaba escribiendo a esta iglesia. Y ahí en Hebreos capítulo 6, por favor, tome su escritura, úsela. Si usted tiene un dispositivo, pues también ahí lo puede estar leyendo. Pero veamos la importancia de entender por qué necesitamos dejar para avanzar. No podemos avanzar al objetivo, aunque sepamos que eso es lo que Dios quiere, si primero no aprendemos a dejar aquello que no corresponde, porque no es de acuerdo al gobierno de Dios, no es de acuerdo al reino de Dios, no es de acuerdo al propósito que Él nos ha estado revelando, porque no es eso lo que Él planificó. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿hacia dónde los está llevando el Pablo como iglesia? Vamos, ¿qué dice? Adelanta, ¿qué dice? A la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe,
en Dios. Pero esta misma escritura, en la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Ponga atención a lo que dice. Maduremos, dice. ¿Qué pasa cuando alguien no madura? ¿Qué pasa cuando alguien no se deja transformar, no se deja enseñar, no se deja corregir? Definitivamente no madura, no avanza, no aprende a dejar. Y esta es una de las cosas que nuestro apóstol enfatizaba en el mensaje de fin de año acerca de la importancia de aprender a dejar para poder alcanzar el objetivo de Dios. Y si yo le preguntara en esta oportunidad, ¿cuál es el objetivo de Dios para su vida? El objetivo de Dios para tu vida y para mi vida es Cristo Jesús. Por eso empezaba mencionando Romanos 8:29 cuando dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando acerca del propósito, hablando acerca de hacia dónde el Padre nos estableció, y dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen, pero ¿qué dice? De su Hijo. Entonces puedo identificar que una de las cosas que sí estaba deteniendo la vida de esta iglesia es la falta de dejar. Se nos ha hablado muchísimas veces de aprender a dejar, a soltar, a quitar, a renunciar. Y esta es una de las cosas que por muchas veces decimos: otra vez nos están hablando, nos están diciendo de eso. Pero al revisar la vida de la iglesia en base al tiempo y a la revelación de que lo que el Padre espera hoy, todavía miramos una iglesia diferente a esta realidad. Y el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, le escribe a esta iglesia y los está llevando a que dejen, porque si ellos no aprendían a dejar lo primero, lo que ya no era de acuerdo a ese crecimiento que ellos deberían de estar teniendo, entonces no les permitía alcanzar la madurez. ¿Qué tanta madurez estamos alcanzando ya en nuestro carácter? ¿Qué tanta madurez estamos alcanzando en nuestras relaciones? ¿Qué tanta madurez estamos alcanzando en nuestra familia, en el matrimonio, con los hijos? ¿Será que todavía se expresa y se vive el mismo ambiente que quizás hace muchos años o por mucho tiempo estuvimos arrastrando por causa de que no estábamos en Cristo? Entonces dice: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Pero ahora, ¿cuál es la orden del Señor para ti y para mí? Maduremos, dice la palabra de Dios para todos. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. ¿Cuántas veces se nos tiene que estar diciendo una y otra, hermano, deje eso, corríjase, ya no lo haga, mire, usted ya no debería de estar viviendo así, practicando esto, tratando a su esposa de esta manera, a sus hijos? Y cuántas veces se nos tiene que estar repitiendo, diciendo las mismas cosas por causa de que no estamos avanzando. Definitivamente no voy a avanzar si primero no aprendo a dejar aquello que el Señor ya me dijo que lo tengo que soltar. Entonces dice: al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil. Mire cómo le llama la Escritura aquello que tenemos que aprender a dejar. Le llama inútil porque no es de la naturaleza de Cristo, no es del propósito, no le glorifica a Él. Todo esto que un día trajimos, que nunca lo tuvimos que traer porque era del mundo, no es del reino de Dios, sí ha estado limitando el crecimiento, no solamente en sus relaciones, sino primeramente en el entendimiento. Porque déjeme decirle que lo que yo expreso es lo que yo evidencio que soy. Lo que está en mi entendimiento, lo que está en mi corazón,
es lo que yo voy a manifestar al relacionarme, al administrar el hogar, la familia, las finanzas y todo aquello que el Señor me ha encomendado. Yo puedo decir y decir, no hombre, no, yo no soy eso, porque mire, usted no me ha escuchado hablar, cómo me expreso, cómo hablo, pero eso no determina verdaderamente qué fruto estoy llevando. Entonces, al entender la importancia de lo que el Señor nos está diciendo, necesitamos aprender a dejar, porque solamente si aprendemos a dejar todo aquello, como dice el apóstol Pedro, todo aquello vano que recibimos de nuestros padres, esto tiene que ver con estilo de vida, entonces vamos a poder avanzar al propósito de Dios, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, siempre trabajando en la vida de la iglesia, dice allá en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, hablando de una escritura, y déjeme decirle que todo lo que yo voy a estar enseñando hoy ya se nos ha enseñado. No voy a hablar algo nuevo, sino que sencillamente el Espíritu Santo me llevaba a enfocarme que una de las cosas que la iglesia asume es que después de escuchar la revelación y la palabra del Señor, automáticamente esto se tiene que dar en nuestras vidas. Se va a dar en cada uno de nosotros, pero si somos diligentes en aplicar la palabra. ¿Cuántas veces nos quejamos, cuestionamos? Y otra vez nos van a enseñar lo mismo, otra vez nos van a volver a decir lo mismo. Si eso, mire, yo ya lo pasé muchas veces. Si hablamos acerca de discipulado, de adiestramiento, ¿cuántas veces usamos expresiones de queja, especialmente cuando se nos vuelve a llevar un manual que muchas veces o en varias ocasiones quizás ya lo hemos recibido? Pero acá el objetivo o el propósito no es cuánto tú escuches un mensaje, sino que acá al fin de la revelación, cuánto tú estás aplicando lo que del mensaje se te está dando. Porque podemos estar escuchando y decir, ya me lo sé, conocerlo desde el principio al fin, pero no tener el fruto de esa revelación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros? No solamente el conocimiento, no solamente que sepamos todo lo que Él ya nos mostró y digamos, no, yo ya entendí cuál es el propósito de Dios. Yo ya entendí cuál es el plan de Dios, cuál es su voluntad para mi vida, para mi casa, para mi familia. Pero acá la pregunta es, ¿qué fruto estoy llevando de toda esta palabra que ya se me ha sido entregada? Entonces, el apóstol Pablo, para llevarlos a un emprender, a dejar, avanzar, les hace o les da un ejemplo en relación a su vida. Primera de Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba, juzgaba como niño, pero ¿qué dice? Mas cuando ya dejé lo que era de niño. ¿Por qué fue que él entendió que ya no correspondía lo que en un momento hizo? Porque aprendió a dejar. Hoy no hemos logrado discernir si es correcto o no es correcto cómo estoy viviendo delante del Señor, porque no he aprendido a dejar. Cuando yo aprendo a soltar en base a la corrección de cada revelación que se me está dando, entonces puedo discernir y entender por qué es que lo estoy dejando. Una cosa es que yo deje por causa de que estoy entendiendo la razón por qué el Señor me está diciendo que lo deje, y otra cosa es que lo deje porque me sienta obligado. Otra cosa es que lo deje porque nado. O porque no, mires que si no lo dejo, viera enoja, mi esposa se pone de mal humor y entonces por eso lo tuve. ¿Cuántas veces hemos querido avanzar
a la por causa o por una razón equivocada a lo que verdaderamente el Señor quiere que entendamos, para que entonces no solamente dejemos, sino que evidenciemos que sí estamos creciendo, que sí estamos desarrollando y que sí estamos alcanzando el objetivo por el cual tú y yo hemos sido llamados en el propósito del Señor. Amén. Entonces, cuando yo dejo algo por causa de que me siento presionado, por causa de que si no se van a enojar o cualquier otra razón equivocada, entonces no voy a experimentar lo maravilloso de ese crecimiento que el Señor quiere que yo vaya comprobando dentro de lo que Él ya planificó. Entonces, el apóstol Pablo les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, dice, juzgaba como niño, pero dice más que hombre, dejé lo de crecimiento, todo su desarrollo fue por causa de que él entendió que ese dejar no era en base a una presión. Ese dejar no era, no lo dejo, mire, viera la que se me arma en mi casa, viera todo lo que me dicen. Estos cambios, déjame decirte, que no van a producir en tu vida. Esas acciones, más bien dicho, van a llevar a alcanzar y experimentar el fruto de ese Cristo, estar su carácter en cada uno de nosotros, por causa de que es una acción muchas veces se hace con una intención dada. Entonces, es por eso que se hace importante no solamente dejarlo bien, sino también entender la necesidad de entrar a ese desarrollo, porque solamente así vamos a poder acabar con toda crisis que ha sido la falta de su palabra en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor, allá en 2 de Corintios, de nuestro sacerdocio, Corintios capítulo 3, desde el versículo 6, el Señor nos estuvo hablando muchas. ¿Y por qué nos estuvo hablando muchas veces? Porque este es el sacerdocio que Él quiere que cada uno de nosotros nos encontremos ejecutando por causa que es lo hecho ahora en este nuevo pacto. Dice la Escritura, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, pero ahora habla de un nuevo pacto. Lo arónico ya no al Moisés todo lo que fue antes, sino ahora no agregado que la Escritura y nos muestra según el orden arónico, sino que es según el orden, pero en este sacerdocio implica una vida de resurrección. Este sacerdocio es aplicable, es funcional y entra en vigencia cuando tú y yo nacemos de nuevo, porque se nos mostraban muchos aspectos, entre ellos la victoria, que uno de las funciones de este sacerdocio es acercar a las personas a Dios. Pero si yo no estoy evangelizando, si yo no estoy la buena nueva de salvación, entonces no estoy cumpliendo con mi llamado. Entonces no estoy creciendo, no estoy experimentando lo bueno, lo maravilloso que ahora es este nuevo pacto, porque no he aprendido a dejar. Es que cuando estoy hablando de dejar, no estoy hablando solamente de dejar un mal carácter, no estoy hablando solamente de dejar un maltrato que pueda tener con el esposo, con la esposa, con los hijos, sino que estoy hablando de aprender a dejar todo aquello que tiene que ver con el sistema, con su influencia, con sus relaciones, para poder entonces ejercer ese sacerdocio en el nuevo pacto que tiene como fin acercar a las personas a Jesucristo.
Y el Señor nos decía por medio del profeta Ronnie que es el tiempo de crecer. Es el tiempo de alargar nuestras estacas. Pero una iglesia que no entiende su llamado en Cristo es una iglesia que va a seguir viviendo bajo anhelos, va a seguir viviendo bajo esperando que las cosas automáticamente van a suceder, creyendo que las cosas por magia van a suceder y que porque el Señor ya las dijo, Él está comprometido y obligarlos a cumplirlas porque salieron de su boca. Así que, amada iglesia, Padre nos ha estado llevando a un tiempo donde Él quiere que tomemos el lugar que Él ya nos entregó en Cristo. Que entendamos el lugar, maravillarnos, gozarnos, cantarnos, también para una tarea específica que Él nos ha entregado. Esta tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda que tú y yo debemos ir direccionados, como dice la Escritura en Efesios 4, pero ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio, para hacer la obra evangelística, la obra que tiene que ver con acercar personas a Jesucristo, pero también con integrarlos, adiestrarlos, perfeccionarlos y enviarlos para que cumplan su función sacerdotal, y solamente así entonces el reino será expandido y será estaciones. Amén, iglesia. Entonces, como Él ya nos hizo siervos, y nos hizo siervos por causa de habernos hecho hijos, ahora nuestro compromiso es con Él. Tu compromiso y mi compromiso no es con Misión Cristiana del Calvario, no es con una función que tú estés desarrollando dentro de la congregación. Tu compromiso y mi compromiso es con Jesucristo, es con el Padre, y es para dar cumplimiento al plan que Él nos ha señalado. Por eso es importante que tomemos toda la revelación que Él nos ha estado entregando y empecemos a revisar cuánto hemos estado practicando. Déjame decirte que la falta de la expresión de la vida de Jesucristo no es por causa de la revelación, sino es por causa de la aplicación que ha sido poca, que ha sido minuciosa. No le hemos dado el valor y la importancia a todo lo que Él nos ha entregado como iglesia. Por eso es que la expresión y la vida de las familias de la iglesia todavía encontramos matrimonios que no están dando la talla. Todavía encontramos relaciones en las cuales hay divisiones. Todavía hay problemas familiares y cuántas cosas podemos mencionar, pero todo por causa de ¿qué? De que no hemos sido solícitos en aplicar la palabra. Y es por eso que el Señor nos habla y nos muestra. Como empezaba leyendo en Hebreos, volvamos otra vez a Hebreos, y veíamos Hebreos 6:1 y dice, por tanto. ¿Qué significa ese por tanto? Ya es momento, ya es tiempo. ¿De qué? De dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y decía, ¿por qué todavía se le tiene que estar diciendo al hermano, sea puntual, sea responsable, sea obediente, cumpla con lo que dice? Cuántas cosas que ya no se deberían de estar mencionando entre nosotros por causa de que eso ya se nos corrigió, de que eso ya se nos estableció. Pero ¿por qué todavía se tiene que estar diciendo esto? Aunque ya no se debería de estar diciendo. Esto es para los primeros, para los que acaban de nacer de nuevo. Pero tú y yo, que estamos en el propósito, que hemos sido acercados como hijos y como sacerdotes para cumplir nuestro llamado, entonces ya debemos de estar actuando como personas maduras, como personas que están dando testimonio acerca de la obra del Espíritu, porque se han dejado perfeccionar. Y en Hebreos capítulo 5 veamos que sí hay consecuencias cuando yo no avanzo. Y decía que no avanzamos porque no aprendemos a dejar. Una de las cosas con las cuales debemos de tener cuidado es no asumir
que estamos bien por causa de que estamos solamente escuchando. No, mire, yo leo, yo oro, yo escucho lo que el Señor dice. Sí, pero ¿dónde está el fruto? Recuérdate que en la aplicación exacta de la revelación el fruto va a ser evidente. El problema es que muchas veces sí nos confiamos y decimos, no hombre, mire, yo pensé que me iban a predicar algo más, que más fuerte, me iban a dar una revelación extrema. Sí, pero ¿en base a qué si todavía el fruto de los primeros rudimentos no se está viendo en cada uno de nosotros? Y dice la Escritura en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero ahora, ¿por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos, que dice, para oír, eran lentos para aplicar la palabra. Una lentitud que en el tiempo de ellos la querían hacer, cuando tenga tiempo. No, mire, dentro de un mes o aquí o allá. Eso es exactamente lo que ellos les estaba estorbando. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Midió la vida de la iglesia, los empezó a observar en sus relaciones familiares, matrimoniales, laborales, administrativas. Y ahí empezó a ver cuál era el fruto que ellos estaban expresando. Y por eso dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, que dice, es inexperto, no es capaz todavía. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, mire, es que yo no puedo evangelizar, mire, es que a mí me cuesta esto, me cuesta aquello, pero no es por causa de que no se ha enseñado, es por causa de que me he hecho tardo para oír. Y entonces esto me ha limitado y no me ha permitido avanzar porque no he aprendido a dejar. Entonces me excuso y digo, por esto, por aquello, yo no lo hago, no lo estoy haciendo. Si me lo enseñaran, entonces yo ya lo estuviera haciendo. Pero como dijo el apóstol ahí, si alguien le dijo un día, mire, ¿sabe por qué yo no evangelizo? Porque no me han enseñado, le dijo. Pero si ahí está la palabra, le dijo. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado a que si no me lo enseñan, no lo hago, ¿verdad? Es que como a mí no me lo han dicho, como no me lo han explicado, pero si ahí está la palabra. ¿Y qué dice la Escritura acerca del Espíritu? Acerca del Consolador. Él los guiará, dice, pero también habla de que Él nos enseñará, dice. Entonces, aunque me lo enseñe el discipulador, el pastor, o no me lo enseñe, ¿quién dice la Escritura que me va a enseñar todas las cosas de Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, pero muchas de las cosas con las cuales a veces nos excusamos y nos limitamos por causa de que nos hemos hecho tardos para oír, es que siempre digo, es que a mí no me lo han enseñado. Mire, si a mí ya me lo hubieran enseñado, entonces yo ya lo estuviera haciendo. Yo ya no estuviera viviendo así. Cuando la Escritura tiene ya muchísimo tiempo, oiga bien, que se nos ha permitido tenerla. ¿Quién no tiene la palabra de Dios? Ahora no solamente a través de un libro, sino a través de un dispositivo. Pero ¿cuánto tiempo yo tomo para seguir nutriéndome, para seguir creciéndome, para seguir entendiendo y así poder desarrollar el llamado que Dios me ha hecho en Cristo Jesús? O si tomo tiempo para ir a las Escrituras, ¿qué es lo que yo voy a buscar? ¿Será que voy a buscar lo que yo quiero oír, lo que yo quiero leer, lo que a mí me guste, o voy a buscar exactamente lo que el Espíritu Santo me esté revelando? Entonces, encontramos un problema muy serio en la vida de esta iglesia. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué significa
inexperto, que es incapaz, que no puede, ¿qué más? A ver, inexperto, que no sabe, que no puede. ¿Y cuántas veces todavía encontramos esas acciones en nuestra vida? No, mire, es que no puedo, no sé cómo ordenar mi casa. Mire, no sé cómo ordenar mi vida, no sé cómo ordenar mi matrimonio. Todavía somos inexpertos, pero ¿por causa de qué? Por eso decimos, mire, ayúdeme a ordenar, dice. No, si veamos que el problema acá no era en la falta de la revelación, sino que el problema acá era por causa de que ellos todo lo estaban dejando para después. ¿Cuántas veces nos gusta dejar las cosas para después? Y somos muy buenos para decir un dicho que al final no lo cumplimos. No dejes para mañana, ¿qué dice usted? Lo que puedes hacer hoy es correcto, pero en cuanto a la palabra, sí lo dejamos para mañana, sí lo dejamos para un acumulado. Y el problema es que todas estas cosas, por no llevarlas a la aplicación, nos mantienen en un estado de incapacidad, nos mantienen en un estado de inexpertos. Por eso cuando el Señor dice ordena tu casa, no sé cómo ordenarla. Cuando el Señor me dice ordena tus finanzas, no sé cómo ordenarlo. Cuando el Señor me dice ordena tu matrimonio, ordena tu negocio, ordena tu empresa, no sé cómo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque ahí demuestro que todavía soy inexperto. Ahí demuestro que no he aprendido a dejar las primeras cosas que ya el Señor me corrigió. Entonces dice el apóstol Pablo, todo aquel que participa de la leche es un inexperto, o sea, alguien que no puede. Pero ¿qué más sigue diciendo el versículo 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? O sea, aquellos que por la palabra reciben la corrección, pero saben cómo hacerlo. Gloria a Dios cuando alguien dice, mire, entendí lo que el Espíritu Santo me habló y sabe, y lo fui a corregir. Me di cuenta que esto, aquello estaba haciendo mal, lo estaba haciendo a mi manera, lo estaba haciendo como yo pensaba, pero cuando el Señor lo reveló y lo mostró a través de su palabra, entonces no solamente identifiqué el problema, sino que inmediatamente lo fui a corregir. Gloria a Dios por estos hermanos, porque estos hermanos sí saben cómo ordenar, cómo corregir. ¿Por qué? Porque han avanzado, y han avanzado por causa de que aprendieron primeramente a dejar aquello que el Señor les estaba corrigiendo. Amén. Entonces suele pasar y muchas veces decimos, mire, yo tengo ganas de corregir esto. Si alguien anhela corregir esto, aquello soy yo, pero fíjese que no sé cómo hacerlo. ¿A cuánto nos ha pasado más de alguna vez esto? No sé qué hacer. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Que todavía hay niñez en mi vida. Y esa niñez no es por falta de alimento, sino que es por falta de ¿qué? De aprender a dejar aquello que Él me ha estado corrigiendo. Entonces, dice la Escritura, pero el alimento sólido es para los madurez, para los que por el uso, o sea, la práctica, poner por obra lo mostrando, que dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, son gente capaz, que sabe no solamente cómo corregir, sino también sabe cómo poner orden. A mí me encanta porque entre todo lo que encontramos en la Escritura, encontramos cuando el profeta le llega a declarar a aquel rey, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y toma una actitud de arrepentimiento, pero la Escritura no nos muestra cómo él ordenó su casa.
Y si la Escritura dice que el Señor le añadió más años después de que él se arrepintió, es porque él también sabía cómo ordenar lo que él había desordenado. El problema es que como muchas veces somos muy buenos para desordenar, pero ya no sabemos cómo se ordena. Ya no sabemos ordenar. No sé si a usted le pasa que cuando saca a usted le envían un producto, usted lo puede sacar de la bolsa, pero ya cuando usted lo quiere meter ya no lo deja igual. Entonces somos muy buenos y dados a desordenar para ordenar. ¿Qué sucede? Ahí ya no podemos. Demostramos, no sé qué hacer, cómo hacer, ayúdeme. Cuando todas estas cosas son definitivamente evidencias de que no hemos aprendido a dejar. Eso es que no es. Entonces, necesitamos una etapa en la cual es para crecimiento y desarrollo. Porque el tiempo dentro del plan está señalado para cada uno de nosotros. Dios todo lo trazó bajo un plan y le dio un tiempo. Por eso es que la Escritura que en Eclesiastés dice todo tiene su tiempo, está hablando del plan del Señor. Por eso es que yo no me puedo pasar toda la vida en lo mismo, no me puedo pasar toda la vida haciendo lo mismo, pensando en lo mismo, viviendo en lo mismo y creyendo que con eso yo estoy agradando a Dios. Porque todo Él lo sustentó en su plan y en su tiempo. Por eso es que demanda crecimiento en cada uno de nosotros. Por eso es que demanda avance en ti y en mí, para que se evidencie en nuestra expresión que verdaderamente sí estamos creciendo y sí estamos avanzando dentro del propósito de Dios. Entonces, la Escritura dice, como veíamos ahí en 2 Corintios 3, que Él nos hizo ministros competentes. Él nos hizo siervos capaces, útiles. Pero una cosa es ser útil y otra cosa es ser de utilidad. El ser útil es por naturaleza. El Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido, instrumento útil, dice otras versiones, me es este. Ahí el Señor se estaba refiriendo a su naturaleza cuando le dice esto a Ananías. Pero el apóstol Pablo, Saulo, para ese tiempo no se conformó solo con saber que él era útil, sino que él se involucró en el proceso de crecimiento y desarrollo, y por eso es que expresó esa utilidad de la cual él entendía y sabía que Dios había puesto en él. ¿Cuántas veces nos decimos, no, mire, yo soy útil? Pero una cosa es ser útil, pero otra cosa es ser de utilidad. Este vaso es útil, pero este vaso guardado, ¿qué? En la vajilla, ¿cómo le llaman? La platera. Ese no va a ser de utilidad. Cuando usted viene y lo empieza a ejecutar, lo empieza a usar para la razón por la cual él fue creado, entonces está expresando su utilidad. Y usted y yo solamente con saber y vivir y creer que somos hijos de Dios porque ya nacimos de nuevo, pero sin hacer lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros, ahí no estamos expresando nuestra utilidad. Amén. Entonces, ¿de qué sirve que sea el mejor vaso, que tenga la mejor calidad, que sea del mejor material, pero está guardado? Nadie lo toca, ahí que esté guardado. Al estilo la mamá, ¿verdad usted? Que los mejores trastes decía que eran para los mejores eventos y nunca llegaron los mejores eventos porque nunca los sacaban, pues. ¿Y cuántas veces nos pasa que sabemos lo que somos, lo que tenemos, lo que recibimos de Cristo, pero no manifestamos la utilidad? ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo como esos instrumentos creados para expresar su gloria, para expresar su vida, para revelar su plan. Por lo tanto, aunque sabemos lo que somos, lo que tenemos, lo que se nos fue entregado, pero si no empezamos a actuar y a ejecutar en lo que el Señor ya nos mostró,
entonces vamos a aparecer puros los vasos de la mamá, ¿verdad usted? Guardados en la platera. Cuidado los tocan, decían todavía, ¿verdad? Y hay de aquel que se le cayera uno, ¿verdad usted? No sé si quedaría todavía para contar lo que le pasó. Pero entonces, ¿de qué serviría este vaso? Quizás siendo el más caro. Quizás siendo, como decía, el de mejor material. Pero guardado. ¿Será que estaría cumpliendo su propósito por el cual él fue creado? ¿Y de qué sirve gente solamente resucitada, pero conformada a una vida de templo nada más? Encerrada y limitada a un programa, a un tradicionalismo, pero no a cumplir el verdadero llamado por el cual el Señor nos hizo útiles en Cristo Jesús. Por eso es que allá en Hechos capítulo 9, vayamos a la escritura de Hechos capítulo 9 y veamos lo que ya sabemos, pero que es importante entender que no solamente hemos sido llamados a ser útiles, sino a expresar, a mostrar esa utilidad que es la vida de Jesucristo manifestada en cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 9 vemos cómo el Señor empieza, primero evangeliza a Saulo de Tarso para ese momento, después se le revela a Ananías, pero ya en el versículo 15 de Hechos capítulo 9, dice: el Señor le dijo, estaba hablando con Ananías, ve porque instrumento que le dice, escogido, útil, como dicen otras versiones, me es este. Pero si Ananías solo hubiera completado el proceso de salvación en Saulo, era una vida de cuerpo, a una vida de iglesia para tu desarrollo, entonces el apóstol Pablo solo se hubiera quedado como útil. Amén. Entonces la razón de este vaso no solamente fue para que existiera, la razón de este vaso fue para que cumpliera el propósito por el cual existe. Entonces la razón de la muerte, de la sepultura, de que Él se entregó por ti y por mí, no solamente fue para perdonarnos y llevarnos al cielo. No fue solamente para perdonarnos y que ahora nos congreguemos y aquí nos muramos y aquí venga más gente y lo que sea y hasta ahí lo dejemos. El Señor le declara a Saulo, el Señor le declara a Ananías, en qué había convertido a Saulo de Tarso. Lo había convertido en un instrumento útil, pero Ananías entendía que de lo útil hay una utilidad a expresar. Por eso es que más adelante vemos cómo Ananías trabaja en el versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, dice, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días, que dice, con los discípulos que estaba en Damasco. O sea, fue integrado a un discipulado. Pero ¿para qué fue integrado a un discipulado o a una vida discipuladora? Para que se desarrollara, para que expresara la razón del por qué había sido, en este caso, convertido en un siervo útil. Y dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios.
Entonces no se quedó solamente a lo que había recibido. No se conformó solamente porque ya había sido perdonado. ¿Cuántos hoy en día se han quedado solamente con que fueron perdonados? Con que ahora son salvos. Con que ahora ya no hay condenación para ellos porque están en Cristo. Y es correcto. Pero ese no es el fin de la razón por la cual Él nos hizo siervos y nos ha incluido como sacerdotes en este nuevo pacto. Y cuando yo no entiendo lo que Él hace en mí y por qué lo hace en mí, entonces no le doy importancia a una vida de crecimiento, de desarrollo, y por eso es que no hay avance, porque no aprendo a dejar. ¿Sabe cuándo aprendemos a dejar? Cuando entendemos el propósito del por qué Él nos hizo útiles. Mientras yo no entienda el por qué Él me hizo útil, siervo útil, sacerdote útil, ahora del nuevo pacto, entonces yo no voy a ver la necesidad de aprender a dejar, ni entender por qué tengo que avanzar. Si alguien entendió desde el principio porque es que tenía que aprender a dejar, fue el apóstol Pablo. Por eso lo relacionaba con 1 Corintios 13:11. Porque él entendió para qué había sido justificado. Él entendió para qué había sido redimido y perdonado de todo pecado. Por eso es que él se metió a una vida totalmente de perfeccionamiento. Por eso es que él se metió en una vida de renovación. Por eso es que él creció. Por eso es que a él le fue fácil dejar todo aquello que él lo tenía en alta estima. Dice que después lo tomó todo por basura. ¿Pero por qué? Porque él entendió la razón por la cual Cristo lo había convertido en útil. ¿Por qué todavía encontramos hermanos dentro de la iglesia que dicen, mire, es que eso del adiestramiento a mí no me gusta? Eso del discipulado, pues fíjese que no es para mí. Eso de libros, mire, a mí no muy me gusta a usted. Cuando el hermano Haroldo nos mostraba lo que produce el discipulado y lo que produce el adiestramiento. Amén. ¿Qué produce el adiestramiento, hermanos, en tu vida y en mi vida? A ver, ¿qué produce? El hacer. ¿Y qué produce el discipulado en usted y en mí entonces? Pero ¿por qué no entiendo esa necesidad de estar en esto para ser perfeccionado? Porque primeramente no he entendido, ojo lo que voy a decir, para qué fui resucitado juntamente con Cristo. Amén. Mientras yo no entienda para qué yo fui resucitado y hecho siervo de Jesucristo, entonces no voy a entender que tengo que expresar una utilidad. Y mientras yo no entienda que tengo que expresar una utilidad, tampoco voy a entender por qué es que me es necesario soltar y dejar y por qué es que tengo que avanzar. Al apóstol Pablo le fue fácil soltar, dejar y avanzar porque entendió la razón de su llamado y por qué el Padre en Cristo lo había constituido un siervo útil. Amén, iglesia. Entonces, podemos estar como un vaso guardado, ser de la mejor calidad, del mejor material. Y de hecho, al nacer de nuevo y tener su naturaleza, somos linaje escogido, dice la Escritura. Somos real sacerdocio. ¿Qué más dice? Pueblo santo, adquirido por Dios, dice, para que anunciéis. ¿Qué dice? Ay, lo sabemos, gloria a Dios porque lo sabemos. No, mire, eso dice la Escritura, yo soy aquello, soy luz, soy sal, cualquier cosa que usted quiera decir, pero mientras usted no entienda la razón de la cual o por la cual todo esto,
tuvo que ser en su vida y en su vida, y en mi vida, perdón. Entonces no voy a expresar mi utilidad. Amén. Por eso no nos confundamos y que porque ya lo sabemos, porque ya lo hemos oído, pero no lo estamos viviendo, no significa que ya esté mostrando la utilidad. Entonces, ¿por qué el Señor nos decía en el mensaje de fin de año? Lo importante es que aprendemos a dejar. Porque no voy a entender que hay una utilidad que he sido llamado a expresar. Y esa utilidad se muestra en el fruto. Cuando alguien ya está llevando fruto de Cristo en su vida, entonces demuestra que no solo es útil, sino que también expresa esa utilidad del Señor. Amén. Y termino acá en Lucas. Vayamos a la escritura de Lucas, por favor, y veamos algo que el Señor hoy nos quiere corregir. Lucas capítulo 13. Porque hay muchos que están inutilizando la tierra, como dice la escritura. Porque no hemos entendido que la parte que nos toca hacer a nosotros es de la utilidad. El ser útil, Él lo hizo en ti, lo hizo en mí, por poner su naturaleza en cada uno de nosotros. Pero el ser de utilidad es la acción personal que cada uno dispone y determina por causa de que entiende su llamado en el propósito de Dios. Amén. ¿Estamos siendo útiles? Yo le aseguro que sí. Porque nacimos de nuevo. Pero ¿estamos siendo de utilidad? ¿O estamos guardados como la mamá que amaba mucho la vajilla, verdad? Yo creo que hasta el día de hoy, si voy a revisar el trinchante de mi mamá, creo que ahí están esos vasos todavía. ¿Y cuántos hermanos dicen, no me vaya al malentender, pastor, para la gloria de Dios, 40 años de estar en este lugar? Guardados, sin expresar la utilidad, el propósito por el cual recibieron todo esto de Cristo. ¿Me doy a entender, iglesia? Lo voy a decir así. ¿De qué sirve ser el mejor vaso si todo el tiempo pasamos guardados? ¿De qué sirve tener una naturaleza tan gloriosa, tan perfecta, si jamás he ganado a alguien para el reino de Dios? Jamás he manifestado su poder. Jamás he dado a conocer que soy hijo de Dios por causa de cómo vivo, por causa de cómo tengo mi hogar, cómo administro lo que Él me ha confiado. ¿De qué sirve? Por eso la Escritura dice que nadie pone una luz debajo de una mesa. El Padre no nos ha puesto sin un sentido, sin un propósito. El Padre nos ha puesto en Cristo para que demos a conocer que su plan es perfecto, para que demos a conocer que su obra es perfecta y la quiere dar a conocer a través de cada uno de nosotros. Que cuando nos vean a nosotros, entonces la gente entienda a ese Dios que es perfecto. Amén. Pero es el tiempo de dejar de estar, oiga lo que voy a decir, es el tiempo de dejar estar guardados en el trinchante, pues. Es el tiempo de salir debajo de la mesa.
Es el tiempo de entender que tu llamado y mi llamado es expresar la vida de Jesucristo, esa utilidad que transforma vidas, naciones, familias, que suprime dominios, autoridad y potencia. Y es para eso que Él nos ha estado perfeccionando, corrigiendo durante todo este tiempo. Amén, iglesia. Pero ¿qué necesitamos hoy entonces? Entender para qué Él nos llamó en Cristo. Amén. Entonces ya no más de brazos cruzados. Entonces ya no más es que mire, que es que a mí no me han dicho nada. No, el que entiende que es útil y llamado a expresar esa utilidad, actúa en base al plan del Señor. Amén. Y dice en Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? No lo halló, dice. ¿Era útil o no era útil? La higuera tenía vida. Tenía hojas. ¿Qué más? Daba sombra. Demostraba que existía. Pero oiga bien, pero no estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido plantada. ¿Y cuántos hermanos sí se congregan, vienen al discipulado, vienen a los cultos, pero no expresan a Cristo? ¿Me doy a entender? Pastor, pero si venimos al templo, vamos al grupo, participamos, miren en qué, en el servicio congregacional, pero no expresamos a Cristo. Amén. No estoy diciendo entonces que sea malo todo lo que dije, no, hagámoslo, pero entendamos que el propósito final es el fruto de todo lo que estamos haciendo. Amén. Versículo 7. Veamos a la plática que entra el dueño de la viña, por causa de que no encontró el propósito por el cual la había plantado. Yo siempre lo relaciono y digo yo, el Padre hablando con Cristo. Dice, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. No era la primera vez. ¿Cuántas veces el Padre ha querido ver tu utilidad expresando todo el diseño, pero todavía mira el mundo muchas veces en nuestro carácter? En el matrimonio todavía hay pleito, todavía hay división. Por rato nos queremos dejar, ¿verdad? Pero por rato otra vez nos volvemos a enamorar. ¿Cuántas cosas todavía que se dan relacionadas a esta escritura? Entonces, dice aquí, hace 3 años que vengo a buscar, ¿qué dice? No dice a la higuera, que vengo a buscar sus hojas, que vengo a buscar sus ramas frondosas o su sombra, no dice nada de eso, sino que dice aquí que hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Mire la directriz que le da al viñador: córtala, le dice. Pero yo veo misericordia en esta misma escritura, que dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Por qué le dice córtala? ¿Porque no tuvo misericordia de ella? ¿O porque no estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido plantada? El problema es que muchas veces le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y pedimos misericordia muchas veces al Señor, pero no entendemos que no es solo recibir misericordia, es cumplir su propósito.
Que la misericordia que recibamos sea para cumplir su propósito. No sea solo para recibir perdón. No solo sea para recibir más años de vida en la tierra. No, sea para cumplir su propósito. Porque esa es la razón por la cual el viñador intercede por aquella viña. No solo para qué, para que siguiera existiendo, sino que le dice para que cumpla su propósito. ¿Y cuántas veces Cristo ha intercedido al Padre y tú y yo ni cuenta nos hemos dado, pero para que cumplamos su propósito aquí en la tierra? Amén, iglesia. Entonces, ¿qué dice el versículo 8? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor. Yo veo acá a Cristo intercediendo al Padre. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia solo se queda a una vida de redimida y se encierra en un tiempo, Cristo entiende que su redención está limitada a lo que verdaderamente se planificó. ¿Por qué cree que Cristo se niega a venir por una iglesia que hoy escapista, que hoy anuncia el sistema religioso? Que Cristo ya viene, que Cristo ya viene. Pero si Cristo viniera solo por una iglesia que ha recibido perdón, pero que no expresa su utilidad, déjame decirte que Cristo no cumplió la totalidad del plan del Señor en la redención. Pero porque el Padre muchas veces ha tenido misericordia a través de Jesucristo por nosotros, porque Él entiende que el objetivo de haber muerto por ti y por mí no era solamente para que el pecado nos fuera quitado y nos entregara la vida eterna, sino que la razón fuera que le reveláramos en toda su naturaleza. Amén. Que ese era el objetivo por el cual Él estaba entregando su vida por ti y por mí. Que al morir no solamente íbamos a ser redimidos, sino que íbamos a llevar el fruto que Él ya había destinado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por eso nos entregó su naturaleza. Amén. Entonces hoy el Señor quiere que avancemos a la utilidad, que entendamos la razón por la cual ahora estamos en Cristo Jesús. No solo para vernos como útiles y sentirnos como útiles, sino para expresar esa utilidad que es nuestro llamado hacia todas las naciones. Amén. Entonces dice, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo, ¿qué le dice? Cabe alrededor de ella y abone. Y si diere fruto, le dice, bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué pidió misericordia el viñador a su señor por esta higuera? Porque no había cumplido su propósito. Amén. Es que no hemos entendido hacia dónde va la misericordia de Cristo para nosotros. Muchas veces pedimos misericordia solo por un proceso, una circunstancia, un error, pero no entendemos que su misericordia es para cumplir su propósito. Y esta es la razón de la misericordia de Cristo para la vida de la iglesia, para que lleve el fruto, para que evidencie ese fruto por el cual nos ha entregado su naturaleza. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entender que tenemos una utilidad que tenemos que expresar. Porque si usted y yo entendemos hoy esa utilidad y ese llamado que tenemos a revelar, entonces sí vamos a entender por qué necesitamos dejar, por qué necesitamos soltar y avanzar inmediatamente a lo perfecto, a lo completo, a lo que el Padre ya espera
de cada uno de nosotros como la iglesia de Jesucristo. Amén. Terminemos donde empezamos. Hebreos capítulo 6 versículo 1, y póngase sobre sus pies. Llamados a expresar esa utilidad que es de acuerdo al propósito del Señor. Por eso nuestro apóstol nos hablaba también en Hebreos, y nos hablaba acerca de poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Iglesia, ¿qué espera el Padre de cada uno de nosotros? Yo soy la vid verdadera, y ¿qué dice? Y mi Padre es el labrador. Pero ¿qué espera el viñador de esa vid? Que lleve el fruto por el cual ha estado siendo abonada, perfeccionada, discipulada, adiestrada y enseñada al propósito que Él ya le marcó. Amén, iglesia. Misión Cristiana del Calvario Las Flores entiende tu llamado hoy en Cristo. Cuando yo entiendo mi llamado, ¿para qué fui perdonado? ¿Para qué fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Entonces ya no me ocupo en las cosas de la carne, sino que me atiendo a las del Espíritu, porque entiendo que esa es la razón de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 1? Y esta es la orden que hoy el Señor nos da. No es para mañana, no es para, mire, ya no siendo tardos para oír, pues, dejándolo todo para mañana, dejándolo todo para después. Y por eso es que como todo lo dejamos para última hora, terminamos haciendo nada. Es que mire, no pude hacer nada, dice, porque no me alcanzó el tiempo. No, lo que pasa es que había un tiempo para que tú y yo hiciéramos lo que el Señor nos estaba mostrando, pero como todo lo fuimos acumulando, dejando, olvidando, después ya no hicimos nada. Amén. Pero el Señor dice, déjalos. Después de un año la puedes cortar si quieres. No estoy diciendo que el Señor va a quitar gente de aquí, no se asuste, sino que entendamos el propósito de su misericordia como la iglesia que somos de Él. Dice Hebreos 6:1, por tanto, léalo conmigo por favor, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, ¿qué dice? Vamos adelante a la perfección. Otra vez, vamos adelante a la perfección. Una vez más, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Dónde nos quiere ahora el Espíritu Santo entonces? Expresando nuestra utilidad, llevando el fruto de esa preparación, llevando el fruto ya de ese trabajo que Él fielmente ha trabajado en cada uno de nosotros como iglesia. Amén, iglesia. Amén. Salgamos de la platera, pues. Dejemos de tenerle tanto amor, ¿verdad? Y expresemos, salgamos a hacer lo que el Señor nos mandó. Expresemos la razón de nuestro perfeccionamiento. Que la gente empiece a ver esa utilidad por la cual tú te convertiste en hijo de Dios, pues. Amén. Por eso Jesús iba a todos lugares, porque su utilidad daba testimonio de quién era verdaderamente el que lo había enviado. El Padre que mora en mí, dice, no se limitó, no se conformó a quedarse debajo de la mesa, lo voy a decir así. No, Él hizo lo que el Padre quería y expresó no solamente que era siervo útil, sino demostró su utilidad haciendo y cumpliendo todo lo que el Padre le había enviado.
Amén. Habla con el Señor, glorifícale ahí. Y es el tiempo de avanzar. Es el tiempo ya de dejar los rudimentos pasados. Pero también es el tiempo que vayamos a lo perfecto, a lo completo. Porque este es el año de la aplicación de todo lo que Él nos ha dicho. Él decía que la mayor crisis de la iglesia no estaba en su falta de revelación, sino que estaba en su falta de aplicación. En Misión Cristiana de Calvario ya no deben de haber más hijos de Dios inutilizando la tierra, solamente conformados a vivir una vida de redención, pero sin ejecución, sin aplicación, sin demostrar la utilidad por la cual fueron perdonados, redimidos y unidos al cuerpo de Jesucristo. Padre, gracias, porque es a nuestro entendimiento que hablas, es a nuestro corazón y a nuestra vida que hablas, y nos muestra las cosas tal como las diseñaste, para que dejemos de imaginar, para que dejemos de malentender cosas que un día el sistema religioso metió e introdujo en nuestras vidas y nos llevó a vivir un evangelio diferente, Señor. Pero hoy nos está libertando de una realidad incierta y nos está llevando a la realidad de la manifestación y de la expresión del verdadero llamado, que es revelar y mostrar a tu Hijo Jesucristo, no solo de una manera integral, sino en todas las cosas, Señor. Gracias en todo y por todo. Y que hoy cada uno de nosotros afirmemos, establezcamos, corrijamos y dejemos todo aquello que no nos permite avanzar a lo completo, que no nos permite avanzar a lo perfecto, a lo pleno, a lo que verdaderamente tú quieres y esperas de cada uno de nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, Padre. Es el tiempo ya, Señor, de hacer evidente esta obra maravillosa, no solo que colocaste en nosotros, sino de hacer evidente la obra que has estado perfeccionando, mostrando su aplicación, Señor, en toda nuestra manera de vivir, aplicando, Señor, tu perfección en el negocio, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las relaciones, en todas las cosas, Señor, porque a ese tiempo nos ha llevado. El apóstol Pablo entendió que no solo había sido constituido un instrumento útil, sino que se aplicó en toda tu revelación y mostró su utilidad, Padre. Por eso es que entendió por qué tenía que dejar y lo dejó, Señor. Gracias en esta hora. Bendecimos al cuerpo de Cristo, Señor. Bendecimos a cada hermano, tanto de este lugar como aquellos que en la transmisión constantemente están con nosotros. Gracias por hablar a su entendimiento. Gracias por abrir su entendimiento. Esos ojos del entendimiento son abiertos para aplicar, para poner por obra, para demostrar que el verdadero llamado está, Señor, en hacer evidente la palabra de justicia que nos has estado mostrando, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Dios les bendiga. Démoselo fuerte al Señor. También despedimos a los que han estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Que nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo y nos miramos en una nueva transmisión.